En 1666, Londres ardió hasta los cimientos. Un incendio de proporciones bíblicas arrasó con casi todo. Pero lo que parecía al final, en realidad, fue el principio de algo completamente nuevo. Hoy vamos a ver cómo de esas cenizas no solo renació una de las ciudades más importantes del mundo, sino que de hecho se inventó la ciudad moderna tal y como la conocemos. Y esto nos plantea una pregunta que, la verdad, suena un poco a locura. ¿Puede un desastre construir una ciudad? Normalmente pensamos en catástrofes y pensamos en destrucción, en pérdida, pero ¿y si a veces fueran también un catalizador para el cambio? El gran incendio de Londres es probablemente la prueba más espectacular de que la respuesta es un sí rotundo. Vale, para entender cómo se pudo liar algo de semejante calibre, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que irse al Londres del siglo XVII. Y, por favor, olvidemos el Londres que tenemos en la cabeza. Lo que había entonces será, literalmente, una bomba de relojería esperando a estallar. Vamos a imaginarnos la escena. Aquí no hay grandes avenidas, ni mucho menos. Es un laberinto de callejones oscuros, retorcidos. Las casas son de madera, con tejados de paja, y están construidas tan juntas que los pisos de arriba casi se tocan, tapando el sol. Era, vamos, el combustible perfecto para una hoguera gigante. Y a todo esto hay que sumarle un detallito clave. No existían los bomberos, o sea, cero. La única defensa contra el fuego era una cadena humana de gente pasándose cubos de agua. Con casas de madera pegadas unas a otras y callejuelas, la ciudad vivía en un peligro constante. La pregunta no era si iba a haber un incendio terrible, sino cuándo. ¿Y ese cuándo? Pues llegó. Fue en la madrugada del 2 de septiembre de 1666. Lo que empezó como un fueguecito sin importancia se convirtió, en cuestión de horas, en un monstruo imparable. Todo empezó con una chispa, una simple chispa en el horno de una panadería en Pudding Lane. Un accidente tonto. Pero esa noche soplaba un viento fortísimo del este que actuó como un soplete gigante, lanzando las llamas de un tejado a otro a una velocidad de miedo. El incendio se hizo tan masivo que llegó a crear su propio clima, una auténtica tormenta de fuego que lo devoraba todo a su paso. El resultado fue una devastación casi total. Más de 13.000 casas reducidas a cenizas. Pensemos un segundo en esa cifra. No es un número y ya está. Son barrios enteros, las vidas de miles y miles de familias, borradas del mapa de un plumazo. Pero es que el fuego no solo se tragó las casas, también se llevó por delante 87 iglesias. Se perdió el corazón espiritual de la ciudad, la increíble catedral medieval de San Pablo. No se quemaron solo edificios, se quemó la historia, la cultura y la fe de Londres. Y en mitad de todo ese caos, la respuesta de las autoridades, pues lenta y, sinceramente, bastante torpe. La única táctica que funcionaba era tirar abajo edificios para crear cortafuegos, pero claro, los dueños se negaban en redondo. Tuvo que intervenir el mismísimo rey, Carlos II, para ordenar las demoliciones por la fuerza. Pero para entonces, ya era tarde. El fuego estaba completamente descontrolado. Cuando por fin las llamas se apagaron, el silencio que cayó sobre la ciudad tuvo que ser espeluznante. Lo que antes era Londres, ahora era una enorme ruina humeante. El 6 de septiembre, el fuego por fin se dio por controlado. Lo que quedó era un paisaje casi lunar. Siglos de historia medieval simplemente se habían evaporado. Pero la tragedia más inmediata era la humana. Decenas de miles de personas lo perdieron todo. De un día para otro, se vieron viviendo en campamentos a las afueras de lo que había sido su ciudad. Y aquí llegamos a uno de los grandes misterios de esta historia. Oficialmente, solo se contaron un puñado de muertes, una cifra que, viendo la magnitud del desastre, es increíblemente baja. La mayoría de historiadores creen que la realidad fue mucho más trágica y que las muertes de los más pobres y vulnerables simplemente nunca se registraron. Pero esta destrucción total trajo consigo algo que muy pocas ciudades tienen en su historia, una oportunidad única, la posibilidad de empezar de cero. De las cenizas no solo salió el dolor, sino también una visión de futuro. La reconstrucción vino con reglas nuevas y muy estrictas para que algo así no volviera a pasar jamás. Se prohibió construir con madera. A partir de entonces, todo de ladrillo y piedra. Las calles se hicieron mucho más anchas para que el fuego no pudiera saltar de un lado a otro. Sin darse cuenta, estaban sentando las bases de la planificación urbana moderna. Y claro, esta nueva visión necesitaba un arquitecto a la altura. Ahí es donde entra en escena el gran Christopher Wren. A él le encargaron la tarea de rediseñar no solo edificios, sino el alma de la nueva Londres. Y su obra maestra, la nueva Catedral de San Pablo, se levantó sobre las ruinas de la antigua, con esa cúpula icónica que hoy es el símbolo del renacer de la ciudad. Al final, el legado de este incendio fue mucho más allá de Londres. Transformó el mundo. Por primera vez, se empezó a pensar en las ciudades como sistemas complejos que había que diseñar pensando en la seguridad y el bienestar de la gente.
Las lecciones aprendidas a base de fuego en Londres sentaron las bases de cómo se planifican las ciudades hoy en día. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. ¿Qué desastres modernos están construyendo, sin que nos demos cuenta, las ciudades del futuro? El gran incendio de Londres demuestra que las crisis, por muy terribles que sean, nos obligan a repensar y a innovar. ¿Están el cambio climático o las pandemias forzándonos a rediseñar nuestras vidas hoy, igual que aquel fuego rediseñó Londres? La historia parece decirnos que, inevitablemente, de las cenizas de hoy nacerá el mundo de mañana.